del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, tengan todos muy buenas noches, amén. Y bienvenidos todos a la casa del Señor, donde venimos con el propósito de poder darle a Él la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, reconociendo que solamente Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, amén. Y nos concede el privilegio de poder venir y darle la honra y la gloria y la alabanza y la adoración a su nombre, amén. Pues para mí es un privilegio poder estar acá en este lugar, amén. Yo creo que cada uno de nosotros somos privilegiados, porque aunque no vengamos a tomar un tiempo especial aquí en el altar, pero estamos delante de la presencia del Señor, amén. Porque el Señor está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está siempre en este lugar? Amén. Cada uno de nosotros tenemos la convicción que al venir a este lugar venimos a encontrarnos nosotros con la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Aquel que por su gracia nos ha redimido y nos ha dado el privilegio de poder nosotros sentir el redarguir del Espíritu Santo, porque en realidad es el Espíritu Santo el que nos hace sentir en nuestro corazón el deseo de venir a su casa. No hay otro motivo, amén. No hay otra razón. Si yo le preguntara a usted, hermana Guadalupe o hermana Noemí, ¿por qué viene usted a la iglesia? A los niños, bueno, yo creo que los niños ya no están tan pequeñitos como para forzarlos y decirle, oye, vamos a algo. No, ya no. Ya están jóvenes, ya están grandecitos. Si yo le preguntara a ellos por qué vienen al culto, porque ellos han entendido que lo que papá nos ha enseñado es lo mejor que pudieron habernos enseñado, amén. Lo cual es el evangelio, el venir a cantar, el venir a buscar su presencia. Yo entiendo a los niños que los hermanos muchas veces batallan con ellos cuando vienen a la iglesia. Ahorita no hay, cuando habían, yo me daba cuenta con los niños, a veces se dormían, o las niñas, o brincaban, jugaban. Hacían cosas que a veces los papás trataban de calmarlos, pero a los niños eran hiperactivos. Y yo siempre me acordaba que así fui yo cuando yo era niño, amén. ¿Cuántas veces yo era pequeñito en la iglesia, yo quería salir, yo quería jugar, yo me acuerdo que yo tenía sueño y le decía a mi mamá, yo tengo sueño, acuéstate ahí bajo la banca, decía, y me acuerdo que nos acostábamos bajo la banca. Y porque éramos pequeñitos en ese entonces, pero fuimos creciendo con el conocimiento del evangelio, de la palabra del Señor, que ahora yo cuando hablo con mi papá, yo le digo que muchas gracias por la bendición que yo tuve de haber tenido a mis padres que conocieron el evangelio de Jesucristo, amén. Porque no todos tenemos esa oportunidad, y los que tuvieron la oportunidad, a pesar de que sus padres quizás les incluyeron otra
otra religión, otra enseñanza, otros conocimientos, pero Dios en su gracia los alcanzó, amén. Y puede ser la historia de cada uno de nosotros según como Dios nos haya alcanzado. Algunos desde pequeños, otros ya en nuestra vida de adultos, pero le damos las gracias a Dios, amén, porque hemos llegado a la luz del Evangelio, a la luz del conocimiento de Jesucristo, amén. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única oportunidad que nosotros tenemos para poder llegar al Padre, es conocer a Jesucristo, que es el camino, amén. En esta hora de la noche yo lo invito a que vaya conmigo a la Biblia y vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18, amén. Génesis, capítulo 14 y el verso 18. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos concedes de poder estar en este lugar, Señor, reunidos como hermanos, como hermanas, Señor, para darte a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, para venir y darte gracias por la vida y la salud que tú nos has regalado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. No hay manera de agradecer, Dios mío, es ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Únicamente al venir a este lugar, venimos a adorar tu nombre, venimos a exaltar tu nombre, venimos a darte el honor, la adoración que tú eres digno de recibir, porque eres el Dios poderoso, por excelencia, creador del cielo y de la tierra, Señor, el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Tú eres, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Por esa razón nos reunimos, Señor, porque ¿a quién iremos nosotros si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ilumina nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón en esta noche para poder nosotros comprender el propósito de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar en esta hora de la noche acerca del propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, como le decía al principio, Dios nos llamó de diferente manera y en diferente momento. Amén. Algunos de nosotros el Señor nos llamó en situaciones difíciles, en problemas, o cuando estábamos en situaciones de enfermedad, o cuando estábamos en situaciones de escasez, o cuando probablemente hayamos nosotros perdido la esperanza en este mundo y sin nosotros comprender la razón de la situación que nosotros vivíamos. Y un día Cristo vino a nosotros, amén, a través de algún siervo de Dios, a través de alguna sierva de Dios, a través de algún mensaje que escuchamos a través de la radio, a través de cuando un momento alguien nos regaló un tratado. No sé cuál fue el medio por el cual Dios hizo que usted conociera a Jesús, amén. Y cuando Jesús nos hizo el llamado a cada uno de nosotros, Dios lo hizo porque hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, amén. El propósito del Señor al haber creado el mundo, el universo en la que nosotros vivimos hoy en día fue una sola, amén. Y era para que su creación le adorara a Él. Era para que su creación le diera gratitud, le diera alabanza, le diera exaltación. Y era exactamente lo que Adán y Eva hacían en el huerto del Edén, amén. Adán y Eva tenían la oportunidad de tener esa comunión íntima con Dios, de levantarse cada mañana y decirle al Padre: buenos días, Padre. El encontrarse al mediodía y platicar con el Señor, o al atardecer platicar con el Señor. La Biblia dice que ellos tuvieron una relación tan especial con Dios allá en el jardín del Edén, amén. Y esa misma relación que Dios tiene, que siempre quiere Él tener con sus hijos,
lo sigue teniendo hasta hoy en día, amén. Yo escuchaba una reflexión y me puse a pensar en esa reflexión. La reflexión decía de que ¿sabía usted por qué cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía en dónde estaban Adán y Eva. Dios ya sabía que Adán y Eva habían pecado. Dios ya sabía que Adán y Eva habían desobedecido aquel mandamiento que Dios les dio en el huerto del Edén. Dios ya sabía que Adán y Eva ya habían cortado las hojas de los higos y se hicieron sus delantales de hierba. Dios ya sabía en dónde ellos estaban. Pero Dios les dice, ¿a dónde estás, Adán? Y Dios lo estaba haciendo con esa expectativa del corazón de Dios, porque Dios siempre tenía esa relación y esa comunión íntima con Adán y Eva todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Dios estaba en comunión con ellos, pero cuando ellos pecaron, eso hizo que Dios a ellos, espiritualmente, ellos habían perdido esa comunión. Y por eso que Dios le decía a Adán, ¿a dónde estás, Adán? ¿A dónde estás, Eva? Que cada mañana tú te venías conmigo a platicar o a caminar. ¿En dónde estás, Adán? ¿Y a dónde estás, Eva? En donde cada tarde te reunías conmigo a tomar una taza de café, a estar en comunión conmigo. ¿A dónde estás? Refiriéndose Dios a aquel momento tan doloroso en el corazón de Dios, que el pecado hizo que Adán y Eva se separaran de esa relación y de esa comunión íntima que Dios tenía con su creación en el huerto del Edén. Y hasta hoy en día Dios sigue haciéndose esa pregunta, ahora con el nombre de cada uno de nosotros, los seres humanos en la tierra. Porque Dios siempre ha querido tener esa relación tan especial con su creación. Dios siempre ha querido tener esa comunión con lo que Dios creó, con lo que Dios formó. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo? ¿A qué dice la Escritura? A su imagen lo formó. A la imagen de Dios lo formó, a la semejanza de Dios formó al ser humano, porque Dios quería tener esa comunión íntima con su Hijo, con su creación. Pero el pecado separó al hombre y a la mujer de tener esa relación íntima con Dios. Pero allá en la cruz del Calvario, el segundo Adán, como lo dice el libro de Hebreos, vino por amor a cada uno de nosotros, a romper todo aquello que nos impidía a nosotros poder tener esa relación íntima con nuestro Dios. La Biblia dice de que cuando Él expiró en la cruz del Calvario y dijo las palabras, consumado es, el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba, y para hacernos entender a nosotros que Él vino a pagar el precio para que hoy en día, a través de Jesucristo como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, nosotros hoy podemos tener esa comunión íntima con nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por eso que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos la oportunidad de venir confiadamente ante Él. Por eso que cada vez que en nuestros hogares nos doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios misericordia o le presentamos gratitud a Él por todas sus bendiciones, Él nos escucha, amén. Él nos escucha, porque ahora nosotros tenemos la libertad de venir a la presencia de Dios sin que nadie o nada nos lo impida, amén. En el huerto del Edén, ellos tuvieron miedo. Esa fue la respuesta que le dio Adán a Eva. Tuvimos miedo, le dice Adán a Dios, y por eso nos escondimos, porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. El temor y la vergüenza fue el que separó a nuestros padres en el jardín del Edén de tener esa relación íntima con nuestro Dios. Pero Jesucristo, con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, a nosotros nos dio ahora la oportunidad de poder venir ante su presencia confiadamente y poder presentarle cualquier necesidad que nosotros tengamos, amén. No importa
la necesidad que usted tenga. No importa el problema por la que usted esté pasando. No importa por la situación por la que usted esté viviendo, pero si usted conoce el poder y la autoridad que el Dios Todopoderoso tiene, usted viene confiadamente ante el trono de la gracia, amén, a suplicar misericordia, a darle gracias por sus favores, a darle gracias por la vida, a darle gracias por su amor, por su misericordia, amén. Dios siempre ha querido tener esa relación y esa comunión íntima con cada uno de nosotros a través de los tiempos, y eso nosotros lo sabemos. Los que somos cristianos hemos tenido esa experiencia de estar en la presencia de Dios, amén, en donde podemos sentir su presencia, en donde podemos sentir sus caricias, en donde podemos sentir cómo Él fortalece nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos desalentado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido colgar las toallas, como dicen? Colgar los tenis. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido renunciar por ciertas situaciones que nos pasan en la vida, que nosotros vivimos como seres humanos? Pero ¿sabes? Siempre Dios ha estado con nosotros. En una ocasión Moisés le tuvo que decir a Dios: no permitas que yo salga de este lugar si tu presencia no va conmigo. Moisés no sabía que la presencia de Dios siempre estaba con él. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, no sabemos que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Él cuida de nosotros, Él guarda nuestra salida, Él guarda nuestra entrada, Él tiene cuidado de nosotros, amén. Por eso que nosotros debemos aprender a ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y la bendición más grande que nosotros hemos recibido en nuestra vida como creyentes es tener la oportunidad de decirle a nuestro Dios: Abba Padre, papito hermoso, papito chulo. Cuando nos presentamos delante de Él y decirle: papito hermoso, yo, Señor, necesito de tu favor, necesito de tu ayuda. Y sabe que el Señor dice que escucha las oraciones de cada uno de nosotros, amén. En la historia del tiempo que nosotros conocemos, en el transcurso de la historia de la vida, Dios siempre ha querido tener esa relación íntima con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, amén. Y por eso que a través de los tiempos Dios se ha esforzado por quererle hacer saber a la humanidad, y en especial a nosotros los creyentes, que si creemos en Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nosotros somos salvos. Cuando habla de salvación, es esa salvación que ha querido hacerle ver a la humanidad desde antes de la creación. Que un día nuestros padres lo perdieron allá en el jardín del Edén. Y muchos hoy en día aún siguen perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios siempre está revelándose a la vida de cada uno de nosotros en diferentes maneras y en diferentes formas, amén. Quizás nosotros pensamos de que porque ya somos cristianos, ya vamos a una iglesia, ya leemos la Biblia, nosotros creemos que quizás ya lo sabemos todo, cuando en realidad no lo sabemos todo todavía. El Señor tiene muchas cosas maravillosas en su palabra que quiere hacernos ver a la vida de cada uno de nosotros, porque la vida del creyente no se termina aquí nada más. La vida del creyente va más allá de lo sobrenatural, de lo natural, de lo que ven nuestros ojos, de lo que conoce la mente del ser humano. Lo que Dios quiere hacernos ver a cada uno de nosotros sobrepasa lo natural, es algo sobrenatural, es algo sobre extraordinario, que nosotros debemos comprender que el Dios a que nosotros servimos, el Dios que nos creó a nosotros, que nos formó con el propósito de servirle, el Dios que hizo el universo, Él quiere que nosotros comprendamos que para Él nosotros somos especiales, amén. No somos cualquier cosa.
No somos cualquier, como dicen allá en mi país, cualquier cucaracha, dicen. No sé si habrán, ¿cómo es? Categorías de esos animalitos. Bueno, grandes y pequeños, sí. En otros países no, como dicen, no son cualquier, no son cualquier cosa, no se me viene a mi mente otra palabra. Somos especiales, amén. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, dice la palabra del Señor, ya te conocía. Amén. El Señor ya tenía el conocimiento de lo que nosotros íbamos a vivir cuando nosotros nacimos, cuando nosotros fuimos creciendo, nos desarrollamos. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el alfa, dice, y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Amén. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Pero Él aquí a través de su palabra nos quiere revelar a nosotros que cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito en nuestra vida, nos espera algo especial a nosotros en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es el reino de los cielos? O los cielos. Cuando hablamos de los cielos, nosotros nos imaginamos de lo que vemos allá arriba, esa expansión azul, que en algunas ocasiones vemos las estrellas, en otras ocasiones no. Para nosotros el cielo es en donde corren los aviones, según lo que se nos presenta a nosotros en la escuela secular. Los cielos es la expansión azul en donde el sol y la luna y las estrellas están. Pero la Biblia habla de que Dios tiene su trono más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá de la luna, más allá de donde la mente del ser humano se puede imaginar. Está el trono de Dios. Amén. Amén. El Dios a quien nosotros servimos, el Dios a quien por su gracia en una oportunidad nos hizo ver en nuestra mente, en nuestro entendimiento humano, que había un camino y que había una verdad. Amén. Y aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único suficiente Salvador. La Biblia habla que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, que dice, anuncia la obra de sus manos. Según el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 1. Ahí nos habla a nosotros de la grandeza de lo que Dios creó. Ahí nos enseña a nosotros cómo el firmamento no solo anuncia la gloria de Dios, sino que también nos habla de que el universo le alaba a Él. Amén. Que el universo le adora a Él, que el universo le exalta a Él. Por eso que nosotros debemos entender por qué el salmista David dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Porque todo lo que Dios ha creado tiene vida. Amén. Amén. Todo lo que Dios creó tiene vida. El árbol tiene vida. ¿Por qué un árbol se seca cuando usted lo corta de la tierra? Porque cuando usted lo corta de la tierra, ese árbol deja de nutrirse de lo necesario, se seca, se marchita y se acaba el árbol. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros acerca del ejemplo de que el hombre es como la flor del campo. Amén. Que en la mañana se pone verde y florece, pero en la tarde, cuando el sol le pega fuerte, se marchita, se seca y su lugar no se ve nunca jamás. Todo lo que Dios ha creado tiene vida. Pero hay una vida tan maravillosa que Jesús nos ha regalado a cada uno de nosotros al haber creído en el Evangelio de Jesucristo, y es la vida eterna. Amén. La vida tan maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros allá en aquella ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, allá en los cielos en donde Dios tiene su morada. La Biblia habla de primer, segundo y tercer cielo. Dice que en el tercer cielo está la morada y el trono de Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo es Dios habla del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo.
Y luego la palabra dice que después de todos los cielos está el trono de Dios. Mucha gente se pregunta, pero ¿a dónde está el trono de Dios? ¿A dónde está el cielo? La Biblia mismo lo dice. Amén. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta, más en el libro de Job, cuando usted lee el libro de Job se va a dar cuenta que Dios ahí le hace ver a usted muchas cosas. Que todo lo que el hombre se ha inventado hoy en día lo deja mucho que pensar a uno y dice, ¿cómo es posible que la Escritura dice esto, pero el hombre dice esto? Amén. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia y vamos a ver acerca de lo que nos dice el Señor en las Escrituras, acerca de los cielos, de la morada de Dios, el lugar espiritual, aquel lugar de perfección moral, aquel lugar de bienaventuranza eterna, donde un día cada uno de nosotros vamos a llegar. Amén. Yo no sé si usted ha comprendido el propósito, si ha comprendido la razón de ser cristiano, de llamarse evangélico. No es nada más el venir a la iglesia los miércoles, los viernes, los domingos. No es nada más pensar en nuestra mente, es que yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en Dios. La Biblia dice que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Solamente los que se esfuerzan, solamente aquellos que han comprendido que hay un propósito y que la vida del cristiano no es tan fácil como muchos piensan. Amén. La vida del cristiano no es tan fácil como muchos creen. En el caminar del creyente hay luchas. En el caminar del creyente hay pruebas, hay problemas. Vienen enfermedades. Si no, vea cómo la Biblia describe a Job, cómo la Biblia describe a muchas personas que son ejemplo para nosotros a través de la Escritura en cuanto a la iglesia primitiva. Sufrieron persecución, sufrieron hambre, peligro, desnudez, sufrieron cuántas situaciones difíciles. Pero dice la palabra del Señor que va a llegar un día en que Dios se va a encargar de recompensarnos a cada uno de nosotros, amén, según como nosotros hayamos obrado en nuestra vida como cristianos delante de la presencia del Señor. Cuando vamos a las Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ya estaba antes de la creación, antes de que fue fundada el mundo. Cuando lee usted la historia en Génesis, Dios dice que separó las aguas de la tierra, de lo seco. Dios dice que hizo la expansión del lugar donde ahora nosotros vivimos. Dios separó y hizo un montón de cosas. Dios creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y ahí estaba Dios. Cuando nos vamos al libro de Hebreos, si usted se va al libro de Hebreos, se va a dar cuenta que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, nos habla de que Dios hizo el universo. Cuando habla de Dios hizo el universo, es una afirmación sencilla y majestuosa. Quiere decir de que Dios no necesitó de nada cuando Dios creó el universo, sino que lo hizo con el poder de su palabra. Y lo vemos nosotros en el libro de Génesis, cuando vemos que Dios dijo, sea la luz, sea, y empezó Dios a nombrar todo lo que Él creó, y por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Ya lo vemos nosotros en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 1 al 6, ahí nosotros vemos cómo lo que Dios creó le alaba a Dios. Amén. El universo alaba a Dios por ser la obra de, ¿qué dice la Escritura? De sus manos. Ahora, la pregunta es, ¿qué razón tendríamos nosotros para no alabar a Dios? Si nosotros también fuimos creados, fuimos formados por la mano poderosa de Dios en el vientre de nuestra madre. Se
se ha investigado, según la ciencia, de que cuando se llega a concebir un bebé en el vientre de una madre, dice que hay una luz, hay un momento en que una luz se manifiesta en el vientre de esa madre en el momento de la concepción, y esa luz es el soplo de vida que solamente Dios le puede dar al ser humano. Amén. Y comienza a formarse aquel bebecito en el vientre de la madre. Sus manos, sus pies, sus dedos, todo comienza a formarse, todos los órganos de su cuerpo, pulmones, riñones, estómago, páncreas, hígado, todos los órganos del cuerpo. El cerebro comienza a tener la forma que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Amén. Dios, a través de su maravilloso poder, nos formó en el vientre de nuestra madre, y cuando nosotros nacimos, dimos el primer respiro. Cuando nacimos empezamos a inhalar y a exhalar el aire. Ahora la pregunta es, ¿cómo no vamos nosotros a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar el nombre de Dios si la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová? Amén. Amén. Los cielos alaban a Dios, y nosotros los seres humanos, los que fuimos creados con el propósito para adorar a Dios, debemos alabar a Dios, debemos glorificar y exaltar su nombre, aún en los momentos difíciles, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, porque Él fue el que creó todo el universo. Vemos nosotros en el capítulo 14 del libro de Génesis, del verso 18, ahí nosotros vemos cómo ese versículo nos habla a nosotros de cómo dice ahí en la escritura, de que Dios dice de que cuando llevó la ofrenda aquel siervo de Dios a Melquisedec, ahí la escritura habla de que este hombre era un sacerdote, dice, del Dios Altísimo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando Abraham llevó a él su ofrenda, lo hizo en forma de gratitud por lo que Dios había hecho por él. Amén. Y en Génesis capítulo 2, verso 1, nosotros volvemos a ver cómo las escrituras nosotros nos habla de la morada de Dios, la cual es los cielos. Vea conmigo Génesis capítulo 2, verso 1. El verso 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. ¿Quién fue el que hizo, el que creó los cielos? Fue Dios. Por eso que cuando Dios formó el universo, Él ya estaba. Por eso cuando le decía hace un momento que el trono de Dios, la morada de Dios, está más allá de lo que nosotros vemos, más allá de las estrellas, más allá del sol y de la luna, porque la morada de Dios está fuera del universo de la cual nosotros existimos. Amén. Porque Dios es eterno, el mundo fue su creación, el ser humano fue su mejor creación que Él haya hecho, y nos creó con el propósito para que nosotros le alabemos, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le glorifiquemos y entendamos que nosotros somos más pequeños que todas las cosas, que el único grande, que el único poderoso, que el único que pudo crear el universo y formarnos a nosotros en el vientre de nuestra madre es digno de alabanza. Amén. Es digno de adoración, es digno de exaltación. Por eso que cada vez que venimos a la casa del Señor debemos dar nuestra mejor adoración a Él. Debemos darle nuestro mejor cántico, debemos darle a Él nuestra mejor exaltación a través de nuestra oración, a través cuando escuchamos su palabra, aun cuando estamos afuera de nuestros hogares.
afuera de la iglesia, probablemente en nuestra casa, en nuestro trabajo, debemos alabar el nombre de Dios. Amén. Porque la gente tiene que ver en nosotros la diferencia. La gente tiene que ver en nosotros aquel ejemplo de que Dios es digno de ser honrado, que Dios es digno de ser alabado, porque Él creó los cielos y la tierra, porque Él afirmó los ríos, los mares y los montes, como dice su palabra, que no hay Dios como el Dios que nosotros servimos. Por eso hay mucha gente que escribe a veces en los comentarios, a veces comentando por ciertas cosas que la gente testifica del poder de Dios, y escriben el nombre de Dios, para comenzar, con D minúscula, cuando deberían escribir el nombre de Dios como un nombre personal, con letra mayúscula. Y otra cosa es que mucha gente habla y dice es que Diosito. Hacen como que si Dios fuera, bueno, dicen es que lo decimos por cariño. Oye, no, Dios es grande, es que Dios es poderoso, es que Dios, imagínese usted todo lo que Dios ha creado. No se puede comparar, no se puede, porque Dios para comenzar no cabe en la mente tan pequeñita que nosotros tenemos. Amén. Nuestra mente no es suficiente para entender y para comprender. Si lo hubiéramos comprendido ya o entendido ya, otros cristianos fuéramos nosotros. Amén. Sí, otros creyentes fuéramos. Pero no, nuestra mente no tiene la capacidad. El único que puede darnos la revelación de tanta sabiduría de Dios es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 4 verso 19. En estos versículos nosotros vemos cómo ampliamente Dios a nosotros nos habla acerca de que los cielos son su morada y que por medio de Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad de dirigirnos a Él. En el libro de Deuteronomios capítulo 4, 19, ahí en el versículo enfatiza de que Dios, quien le estaba hablando al pueblo de Israel, es el que creó los cielos y la tierra. Es aquel que afirmó el firmamento tal como nosotros lo conocemos hoy en día. Amén. Y ahí Dios le da una recomendación al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no se olvidara jamás de que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios poderoso, no es un Dios pequeño, no es diminuto. Él es un Dios grandioso, Él es maravilloso. Amén. Que hasta hoy en día nosotros podemos ver su poder manifestarse. Amén. Hemos visto cómo Dios obra milagros, hemos visto cómo Dios obra aún en nuestra misma vida, cómo Dios se manifiesta en nuestras necesidades, cuando muchas veces nosotros no hayamos qué hacer, no tenemos con quién acudir, y nos acordamos de nuestro Dios, doblamos nuestras rodillas y le clamamos a Él, y hemos visto cómo Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Cómo Dios responde a nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 8. Vaya conmigo a Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 8. Y el versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, hablando de Dios, de Él es los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de, ¿qué dice? De tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, le dice aquí el salmista David a Dios. Dios formó los cielos, los cielos son obra de sus dedos. La luna y las estrellas, Él las formó. Luego dice el verso 6, digo, ¿qué es el hombre
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es el privilegio más maravilloso que el ser humano recibió. El privilegio más hermoso que cada uno de nosotros hemos recibido como creyentes en Jesús. Que siendo nosotros menor que todo lo que Dios creó en los cielos. Porque cuando hemos oído nosotros que el sol o la luna o las estrellas o que algo de la naturaleza haya pecado delante de Dios? Es más, en el libro de Génesis habla que por las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue que Dios maldijo la tierra. Por causa del pecado del ser humano, las consecuencias del pecado lo sufrió también todo lo demás que Dios creó. Y aquí vemos nosotros al salmista David expresarse, haciéndonos ver a nosotros que qué somos nosotros, qué importante tenemos nosotros, para que él haya dicho: voy a ir al mundo, me voy a despojar de mi trono, de mi gloria, voy a hacer un lado esta corona tan hermosa que yo tengo y voy a bajar a la tierra y voy a morir yo por los pecadores. El regalo más maravilloso que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a pesar de que le fallamos, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de que nuestros padres en el jardín del Edén le fallaron a Dios, pero Dios les decía a ellos: ¿a dónde estás, Adán? ¿A dónde estás, Eva? ¿A dónde? Porque Dios quería tener esa comunión que antes tenía con Adán y Eva allá en el jardín del Edén. Y hoy en día lo mismo, Dios sigue clamando a la humanidad, sigue clamando al ser humano, a cada quien con su nombre, diciéndole: ¿a dónde estás? ¿Por qué te escondes? Porque eso fue lo que hicieron nuestros padres. Dicen ellos que tuvimos miedo y nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Y es lo que ha hecho el diablo con el ser humano hoy en día, para que no alabe el nombre de Dios, para que no se congregue. Lo ha cegado espiritualmente. Lo ha cegado espiritualmente para que no vea que está desnudo en sus delitos y pecados. Y para que no se dé cuenta que vive una vida vergonzosa delante de Dios. Por eso para el hombre que no es cristiano, para la mujer que no es cristiana, todo le parece normal. Amén. En los medios de comunicación hoy en día se ven tanta basura que el mundo lo ve normal. El mundo lo ve como que no importa. Y las cosas buenas, ahí están denunciándolos, ahí están quitándolos para que nadie lo vea. Amén. Amén. En los medios de comunicación, si usted se va a dar cuenta, cualquier influencer que haga cualquier bobería, cualquier tontería que ni sentido tiene millones de seguidores. Pero vaya a ver a usted un predicador, vaya a ver usted a alguien que enseñe de la palabra en esos medios de comunicación, no tiene nadie que lo sigue. No tiene espectadores, porque la gente ve que las cosas de Dios lo ve sin importancia, pero a Dios ahí está siempre buscando a la mujer y al hombre, diciéndole: ¿dónde estás? ¿Dónde estás escondido? Quiero libertarte, quiero cubrirte de tus pecados. Eso fue lo que hizo Dios con Adán y con Eva cuando los vio desnudos, y ellos se cubrieron con esas hojas. Se hicieron delantales con hojas de higo, de planta, en ese lugar, y Dios vino, Él los cubrió. Derramó la sangre de algún animal, de algún cordero ahí en el Edén, porque dice la Biblia que los cubrió con pieles, para cubrir, que dice ahí, su desnudez. Y es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su preciosa sangre, el Cordero de Gloria, morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre
no para cubrirnos a nosotros ahora, sino dice la Escritura para limpiarnos completamente de nuestros pecados. Por eso que cada vez que venimos ante su presencia y le pedimos perdón por nuestros pecados, dice que Él nos perdona. ¿Y qué dice la Biblia? Y se olvida de nuestros pecados. Amén. Él ya no se acuerda, porque Él las borra completamente. Amén. Nosotros los seres humanos somos los que decimos perdón. Te perdono, pero no lo voy a olvidar. ¿Sí? Nosotros los seres humanos lamentablemente somos así, pero nuestro Dios no. Amén. ¿Y por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él creó los cielos con sus dedos. Él creó el universo. Él hizo todo lo que nosotros vemos hoy en día, que son la gloria de Dios, que nosotros vemos a través de la luna, el sol y las estrellas. El hombre es insignificante, pero dice la Escritura que Él vino a visitarnos. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Que la Biblia dice que estoy a las puertas y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice, y abriere la puerta, yo entraré con él y cenaré con él, dice la palabra del Señor. Y sabe que muchos de nosotros ya le abrimos la puerta al Señor. Ahora Él ya está conviviendo con nosotros. Pero Él quiere estar siempre conviviendo con nosotros. Él quiere estar siempre en comunión con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso que cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos con sus discípulos allá en el Getsemaní, le decía a sus discípulos, me voy. Dice la palabra del Señor que le dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo puede ver usted en el libro de Juan, capítulo 17, verso 24. Y les hizo una promesa a sus discípulos, pero no los voy a dejar solos. Y esa promesa no solo fue para los discípulos, sino para cada uno de nosotros hoy en día. Ahorita mucha gente está preocupada. Ahorita que estuve yo viendo las redes, me di cuenta yo que están hablando mucho de lo que se firmó ahorita el lunes, allá en el oriente. Y muchos están preocupados porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Acuérdense que la Biblia habla de que antes que vengan aquellos días terribles para este mundo, van a suceder situaciones y que se están cumpliendo a la vista de cada uno de nosotros hoy en día como creyentes. Y nosotros los creyentes no debemos de ignorar esos acontecimientos que aparentemente quizás no tienen significado, no tienen tanto sentido, o quizás nosotros decimos, pero eso es allá en el oriente, nosotros estamos aquí en América. Cuando leemos el Mateo capítulo 24, ahí nos damos cuenta nosotros lo que Jesús nos dice a nosotros paso a paso, lo que va a venir, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y es exactamente lo que nosotros estamos viendo en estos últimos días. Y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos cada día afirmar nuestra vida delante del Dios a quien por gracia nos redimió, porque ni siquiera fuimos o somos merecedores de esta salvación tan grande. Amén. Y la Biblia nos recomienda que nosotros no debemos descuidar esta salvación. Debemos cuidar esta salvación. Debemos esforzarnos para que cada día entendamos de que nuestro Dios ahora está sentado en su trono de gloria. A la diestra de nuestro Dios Padre está sentado Jesucristo allá en los cielos. Pero va a llegar el momento en que Él va a venir una vez más. Va a venir una vez más y nosotros debemos estar pendientes de nuestra relación con Él, de nuestra comunión con Él. Amén. Porque esa comunión, esa relación es la que nos va a nosotros tener alertas cuando Él va a venir. Amén. No hay otra forma. Por eso no debemos descuidar nosotros aquel consolador que Jesús le dijo a sus discípulos, que no los voy a dejar solos, sino que voy a ir a mi Padre y Él va a enviar al otro,
al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos iba a guiar a nosotros a toda la verdad. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso que cuando usted sienta redarguir en su corazón, haga caso. Alguna vez yo le dije en una ocasión al Señor: Señor, ayúdame para orar, para levantarme en la madrugada a orar. Y me ha tocado trabajos estos últimos días fuertes y durísimos, que se cansa demasiado uno, que cuando uno llega a la casa y uno dice a dormir, uno se duerme. Pero a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, comienza ese despertar. Y yo me despierto, me levanto, pero en mi mente humana solo quiero ir al baño y regresar y volver a dormir. Pero antes que me acuesto, ha habido algo en mi corazón que me dice: oye, tenés que orar. Yo allá, literal, Dios es testigo, que yo voy ya casi agarrando otra vez la cobija para volver a acostarme, y el Señor me dice: oye, tenés que orar, aquí en mi corazón. Y yo doy la vuelta, agarro la cobija, lo dejo otra vez, doy la vuelta y pum, me arrodillo. En una ocasión yo dije: ¿por qué siento eso en mi corazón? Es que por eso es bonito hacerle caso cuando usted siente el redarguir del Espíritu Santo. Hágale caso. Si el Espíritu Santo le dice lee la Biblia, vaya y lea la Biblia. ¿Sabe que hay una lucha constante en nosotros hoy en día entre los cristianos? Y se lo digo por experiencia. A veces tenemos más chance o más tiempo de estar escorroleando, como dicen, en el Facebook, en el internet, y se va 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y no nos damos cuenta del tiempo. O solo a mí me ha pasado. Se fueron 15, 20, 30 minutos. Pero para orar o para leer la Biblia, y podemos escucharla ahora. Podemos escucharla, ya ni tenemos que leerla. Solo ponga ahí el libro que quiera escuchar y cierre los ojos y escúchela. Ni eso hacemos, porque nos parece aburrido. Pero ver una película, ver una serie, no nos aburre. Es más, ponemos otra y queremos otra y queremos otra. Es que así somos. Amén. Habla, Señor. Pero si nosotros le hacemos caso al redarguir del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros somos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Amén. Y lo que quiere el Señor hacernos ver a nosotros hoy en día, en estos últimos tiempos, es que Dios está sentado en su trono de gloria allá. El Espíritu Santo está trabajando aquí con nosotros, moviéndonos, redarguyendo nuestro corazón. Amén. Y nosotros tenemos que hacer caso omiso a ese redarguir del Espíritu Santo, porque como lo hemos aprendido a través de los estudios que hemos recibido de nuestro pastor, de los mensajes de las escuelas dominical, de que el que nos va a llevar al cielo, el que nos va a levantar de esta tierra a nosotros, es el Espíritu Santo. Si nosotros descuidamos esa comunión con el Espíritu Santo, no va a haber quien nos va a levantar a nosotros en esta tierra. No va a haber. Por eso es importante tener nosotros en nuestra mente siempre, con que somos seres humanos, que somos pequeños, que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, y reconocer que el único camino, que la única verdad para nosotros es Jesucristo. Entonces nosotros, cada vez que haya una necesidad de nosotros, debemos venir ante su presencia. No espere venir hasta la iglesia después de 3 días, entonces venir acá y: Señor, perdóname porque pequé el lunes, pequé el martes, aquí estoy miércoles, Señor. No, es todos los días, antes de acostarnos. Se vuelve un hábito en nosotros, fíjese. Yo he aprendido algo, yo he aprendido bastante aquí también en las enseñanzas. Como el pastor siempre dice: lea la Biblia, comience con un salmo, comience con un versículo, comience. Y fíjese que se vuelve un hábito en la lectura y lo mismo en la oración. Se vuelve un hábito. Usted antes de dormir tiene que orar, así tenga sueño. Se tiene que postrar de rodillas, aunque sea 5 minutos.
y ya luego se duerme y se duerme tranquilo. Para los que no pueden dormir en la noche, fácil, simplemente doble sus rodillas, ore todo el tiempo que fuese necesario y va a ver cómo le va a caer el sueño suavecito y a dormir. ¿Sí? Haga eso y ya va a ver. Si nosotros empezamos a comenzar a buscar su presencia, a tener una relación más íntima con nuestro Dios, cuando venga Cristo por la iglesia, ahorita como le decía hace un momento, las redes están diciendo de que algo va a venir, algo va a pasar, algo va a suceder. Y yo me pongo a pensar que si algo grande viene y Dios lo permite, porque Dios lo va a permitir, más que no sabemos cuándo, nosotros debemos de estar preparados. Yo estaba escuchando el testimonio en cierto país en donde los corrieron a los cristianos y cerraron las iglesias, les tiraron las iglesias, es más, a otros los balacearon, otros se corrieron en el monte y se escaparon. Ahí está el video y se ve cómo los acribillaron a los cristianos. A otros en el día del culto llegaron ahí y ahí estaban todos los hermanos sentados y les dieron fuego a todos, grandes y pequeños. Nosotros todavía tenemos la libertad, nadie nos lo ha prohibido, gracias a Dios. Que Dios bendiga al presidente, que porque a pesar de todo lo que la gente ve que hace, yo sé que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero el presidente por lo menos ha permitido que haya libertad en cuanto a predicar el evangelio. Por lo menos ahorita no lo ha impedido todavía. Ojalá y no lo haga y que nadie, y si en un futuro lo haya a alguien que lo quiera hacer, nosotros debemos estar preparados y no tenemos que esperar esos momentos. Amén. No tenemos que esperar que sucedan situaciones difíciles de nuestra vida para entonces nosotros tratar de tener una bonita relación con nuestro Creador. Amén. Sino que debemos hacerlo en todo tiempo, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos en donde quizás todo es tranquilidad. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. En una ocasión Jesús dice en su palabra que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en todo? Porque a Dios le agrada un corazón agradecido. Amén. Un corazón agradecido es aquella persona que a pesar de los problemas alaba a Dios. En la enfermedad alaba a Dios. En la escasez alaba a Dios. En las situaciones difíciles alaba a Dios. Solo piensa en el testimonio de Pablo y Silas cuando ellos estaban encerrados en la cárcel. Ellos estaban en lo más oscuro de la cárcel, en un sótano, ¿cómo le llaman? En un calabozo, dice la Escritura. Allá estaban. No solamente estaban en ese lugar que estaba sucio, oscuro, dice que tenían cepos en las manos y en los pies encadenados en las paredes. Pero dice que en esa situación ellos comenzaron a cantar alabanzas, alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y un milagro tan maravilloso sucedió. Y ese mismo Dios a quien ellos alabaron allí, en ese lugar, es el mismo a quien nosotros alabamos. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿usted cree que el Dios que sacó a Pablo y a Silas de esa cárcel, que hizo que los cepos se cayeran de sus manos y de sus pies, no puede libertarnos a nosotros en situaciones difíciles que nosotros pasamos? Amén. Por eso nosotros debemos siempre alabar a Dios y agradecerle a Dios a pesar de las situaciones que nosotros vivimos, y darle la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a Él, porque Él es digno de ser alabado. Amén. Gloria a Dios. Él es digno de ser glorificado. Cuando hay trabajo, dígale gracias, Señor, porque tengo trabajo. Cuando no hay trabajo, gracias, Señor, porque no hay trabajo. Pero aproveche tiempo para leer, aproveche tiempo para arrodillarse. Aproveche. Yo lo que le digo a mi hermano, le digo, hay que aprovechar el tiempo ahora, hay que leer, hay que orar si tenemos chance. Hay que ayunar, ¿sí? Hay que hacer algo por nosotros,
Porque si no aprovechamos bien el tiempo, aprovechen el tiempo, dice en Proverbio, porque los días son malos. Amén. Debemos aprovechar el tiempo y debemos ser agradecidos con Dios, porque el Dios a quien nosotros servimos, Él es poderoso, Él es grande y Él es maravilloso. Juan capítulo 14, verso 2, vaya conmigo, ya nos vamos a ir. Juan 14, estoy buscando Juan en el Antiguo Testamento. Juan 14, en el libro de Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si no me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros como creyentes, es no dejarnos en este mundo. Amén. Ese es el propósito de Dios, de que todo creyente no se va a quedar aquí. Amén. No nos vamos a quedar aquí. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener. Esa es la certeza que nosotros debemos tener en nosotros. Creer que Jesús va a volver por nosotros, que Jesús va a venir por su iglesia, que Él está allá en este momento, allá en los cielos, preparando lugar para nosotros. Amén. Preparando lugar para nosotros. Yo estaba leyendo viendo un documental de qué dimensión es la Nueva Jerusalén, del tamaño de la Nueva Jerusalén y de la cantidad de personas que puedan caber en la Nueva Jerusalén, porque está en el libro de Apocalipsis, usted lo ha leído. Amén. Por eso que cuando Jesús dijo que fue a preparar morada para nosotros, está hablando, por eso que tiene razón el Señor Jesús cuando Él dice que no pongamos nosotros nuestra mirada en las cosas terrenales, porque son pasajeras. No pongamos nosotros nuestro tesoro aquí en la tierra, sino mejor allá en el cielo, donde el ladrón no mina ni cualquier otra cosa pueda destruir lo que nosotros vamos a guardar. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en el reino de los cielos es algo espectacular. Amén. Es algo maravilloso que no se compara con aquellas mansiones que quizás nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, en donde uno se mira y dice: wow, de puro mármol, las paredes, todo, mira esto, mira. Uno dice: algún día tendré uno igual. Uno mejor va a tener usted allá. Amén. Gloria a Dios. Donde la ciudad es de oro, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Usted tiene un lugar tan especial que Dios le tiene preparado en aquel lugar. Amén. No quiere decir con eso que no vamos a luchar por tener una casa, por tener algo mejor aquí en la tierra. Claro. Pero no debemos de descuidar nuestra salvación. No debemos de cuidar esa comunión íntima que Dios siempre ha querido tener, como lo tuvo allá con nuestros padres en el jardín del Edén. Amén. No debemos de descuidar esa relación, sino que cada mañana debemos de despertarnos y el primero: buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Porque usted se pasó toda la noche durmiendo, el Espíritu Santo ahí estaba con usted. Se pasó usted toda la noche durmiendo, Jesús ahí estaba con usted, su presencia estaba con usted. Él no descansó. Si Él se descuidara por nosotros un segundo, ya no estuviéramos aquí contándolo. Amén. Pero Él siempre tiene cuidado de nosotros, dice. Él ha tenido y tendrá siempre
cuidado de nosotros, porque Él cuida de los de Él. Amén. En una ocasión Jesús le dice en el libro de Juan al Padre, que de todos los que tú me has dado, le dice al Padre, ni uno se va a perder. En otras palabras, Jesús diciéndole al Padre, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Por eso cuando el salmista David dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque lo que hace el pastor con sus ovejas es cuidarlo. En la noche vela por ellos para que no entre el lobo o no entre el zorrillo para ir a matar a las ovejitas, que no entre alguien a robarlos. Ahí está el pastor cuidando de las ovejas. Allá en el campo, esa misma protección es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que hace un pastor cuando una oveja está a punto de caerse en el barranco? Él agarra su cayado y con su cayado lo jala del barranco para sacarlo al lugar seguro. Amén. Y es lo que hace Dios muchas veces con nosotros cuando estamos a punto de resbalar. Él con su cayado, con su mano poderosa nos sostiene, nos levanta y nos saca de ese lugar y nos pone en lugar seguro. Amén. Él nos lleva a pastos verdes, dice el salmista David. En delicados pastos Él nos lleva. ¿Para qué? Para que nosotros estemos seguros. Para que a nosotros nada nos haga falta. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Su vara y su cayado. Cuando dice su vara y su cayado nos fundirán aliento. La vara es muchas veces Dios lo usa para, oye, estás mal. Oye, regresa al camino. Esa vara. Por eso usted debe agradecerle a Dios aun cuando está en situación difícil, porque muchas veces Dios solo está dándole con la vara para ver si así regresa al camino, o para ver si así entiende de que algo Dios le está diciendo. Amén. Dios es tan amoroso, de tal manera Dios nos ha amado a cada uno de nosotros y nos ama a cada uno de nosotros, que Él quiere tener siempre esa comunión tan especial con cada uno de nosotros. Amén. Por eso yo lo animo a usted, mi hermano y mi hermana, a que nosotros nos esforcemos por comprender que Dios tiene un propósito para la vida de nosotros. Amén. El estar en este lugar, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, y quizás hasta nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué vivo estas situaciones, Señor? Algunos Dios nos responde luego, algunos quizás Dios nos está viéndonos a ver qué vamos a hacer nosotros. Dice la palabra del Señor que Él permite las luchas y las pruebas en la vida de todo creyente, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Él, pero juntamente con la lucha y la prueba Él nos da la salida. Amén. En otras palabras, que cuando nosotros ya no aguantamos más, cuando nosotros ya sentimos ya no poder, Él viene y nos dice, no, mija, aquí está la salida, mira, ven. No, mijo, aquí está la salida, ven. Amén. Es como Dios nos cuida a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Él ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya triunfó por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida como creyente es poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en Él. Amén. En Él. No vea a su derecha, no vea a su izquierda, porque si ve a su derecha y ve a su izquierda, le va a pasar lo de Pedro. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿En dónde tenemos que caminar nosotros? En Cristo. Ahí va a estar el diablo a nuestro lado levantando olas, soplándonos quizás para ver si nosotros nos distraemos. La distracción más grande que Satanás ha levantado ahorita en contra de todo creyente son las redes sociales. Hay mucho creyente hoy en día que lamentablemente con música cristiana, ahí están las hermanas modelando su cuerpo y dicen ser cristianas. Con música cristiana, ahí están los hermanos haciendo puras payasadas con tal de hacer dinero. Allá están muchos hermanos, según entre comillas son conocedores de la palabra,
peleando los unos a los otros por la forma en que el uno cree y el otro que cree en esto y que el otro en esto, que porque aquí, que porque allá. Peleando el evangélico con el católico en las redes sociales. ¿Cómo van a ganar las almas para el Señor si no demuestran amor entre el uno al otro como prójimos, como hermanos que son? Por esa razón dijo Jesús que nosotros somos la luz de este mundo y la sal en este mundo sin sabor. Depende de la forma en cómo nosotros nos vamos a comportar, el testimonio que nosotros vamos a dar, es la forma en que nosotros vamos a ver qué clase de fruto estamos dando nosotros como creyentes. De lo contrario, ¿sabe quién está ganando? El enemigo, porque es lo que quiere ver el enemigo. El enemigo quiere avergonzar al creyente. El enemigo quiere avergonzar el evangelio de Jesucristo. Ese siempre lo quiso hacer Satanás todo el tiempo. Amén. Aunque el diablo ya está vencido, pero usa esas astucias, esas artimañas, como dice el apóstol Pedro, para engañar a mucho creyente, a mucho cristiano. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros de entender cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. De no perder nuestra comunión, nuestra relación íntima con nuestro Dios. Levantarnos de la mano con Cristo, caminar de la mano con Cristo, dormir de la mano con Cristo, vivir todo el resto de nuestra vida en la mano de Cristo. Y cuando Él venga por nosotros, cada uno de nosotros va a recibir su recompensa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por hablar al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te ruego, Dios, misericordia por nuestra vida. Fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos para seguir adelante, para servirte, Señor, para amar tu presencia, amar tu palabra, para forzarnos cada día de cada uno de nosotros, para estar en comunión en tu presencia, Señor. Ayúdanos a vencer esta carne, Señor, que nada quiere. Tu palabra dice que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es demasiado débil, Señor. Pero tú eres nuestra fortaleza, porque mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo, y creemos que todo lo podemos en ti, oh Cristo, que eres nuestra fortaleza. Ayúdanos para servirte, para amar tu presencia y amar tu palabra cada día de nuestra vida, Padre. Bendice a cada familia representada en esta hora, en este lugar. Bendice cada familia que nos ven o escuchan a través de este medio de comunicación. Padre bueno, recibe tú la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Bendice a nuestros pastores, Señor. Fortalece la vida espiritual de tus siervos. Ayúdalos, papá, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y por cada familia que no alcanzó a venir esta noche, bendícelos donde quiera que están. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda nuestra salida como guarda siempre nuestra entrada. Nos encomendamos en tus manos, Padre bueno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.